¿Qué es, cómo y cuándo apareció la vida en el planeta? Durante los 30 años que llevo dedicados a las ciencias de la Tierra, he reflexionado acerca de esta pregunta porque considero que es el eje rector de las ciencias, de estas ciencias y de muchas otras ciencias. Sin embargo, durante una visita a cierto zoológico, en compañía de mi hija, pude aterrizar estas ideas en un plano más humano, más personal. Por cierto, durante esta visita hubo momentos en que yo me encontraba más emocionado que mi hija, porque yo sabía que en ese zoológico tenían un ejemplar de uno de los animales o del animal que más admiro por encima de cualquier otro en el planeta, un gorila de montaña. Recuerdo que mientras veíamos al gorila, me embargaba una sensación de alegría y tristeza, pues cargaba yo a mi hija en brazos y señalaba al gorila y le decía, mira cielo, un gorila. Caí en cuenta que me embargaba la tristeza al darme cuenta que muy probablemente sería la única vez que mi hija y yo podríamos ver un gorila vivo. Todo parece indicar que pronto desaparecerán del planeta. Seguí reflexionando acerca de este tema y pensé en el fenómeno vida en su conjunto en el siguiente contexto. Se acepta que la vida apareció en el planeta hace aproximadamente 3.800 millones de años. No sabemos bajo qué condiciones, condiciones ambientales permitieron el origen de la vida. Y sin embargo, durante 3.300 millones de años la vida evolucionó, se diversificó, colonizó el planeta, hasta alcanzar la diversidad que conocemos actualmente, creando seres realmente complejos y hermosos, como los que tengo ahora sentados frente a mí. Caballeros, me refiero a las damas, no me refiero. Pero bueno, lo que es realmente maravilloso es que desde que apareció la vida, la travesía que está seguido no ha estado libre de amenazas y desafíos. Como por ejemplo, en un momento dado, el 90% de las especies del planeta desaparecieron. Y sin embargo, ese 10% restante fue suficiente para diversificarse, adaptarse y volver a poblar el planeta. Y esta fue solo una de muchas extinciones a las que la vida se ha enfrentado. La más reciente, la que nos es más familiar, es la que provocó la caída de un meteorito aquí en Yucatán, que acabó con el 60-70% de las especies en ese momento, incluidos los dinosaurios. Y de nuevo, ese 30-40% fue suficiente para adaptarse, evolucionar, crear nuevas plantas, nuevos animales, nuevos ecosistemas, y aquí estamos. Pero no todo ha sido extinciones y desapariciones. Hay especies que han aparecido y han sobrevivido todas estas especies, y eso es maravilloso. Y hay especies que han aparecido muy recientemente, como el género Homo, con todos sus primos cercanos, lejanos, más lejanos, centenados, etc., hasta dar origen a un bicho muy particular, muy interesante, que se llama Homo sapiens sapiens. Y aquí es donde debo explicar la primera parte del título de mi ponencia, que no los voy a aburrir con detalles técnicos, voy a hablar solo de los aspectos generales, ya que existe una comisión internacional que decide cuándo termina y cuándo inicia una era geológica. Para eso se requieren dos criterios principales. El primero es que debe haber un marcador estratigráfico. Eso significa que debe haber una roca de la misma composición, de la misma edad, y que esté distribuido en todo el planeta. Pues ese marcador ya existe y lo conocemos comúnmente como basura. Como ejemplo, les voy a hablar de este lugar en el norte de California, que se llama Glass Beach, la playa del vidrio. Durante el siglo XIX, en la fiebre del oro de California, la gente tiraba su basura en la playa. Y con el paso del tiempo, y estoy hablando de menos de 150 años, la basura se convirtió en una roca. Y ahora forma eso que ustedes ven ahí, y la playa está cubierta de fragmentos de vidrio retrabajado por las olas y por eso se llama la playa del vidrio. Sin embargo, este es un ejemplo de millones que hay a lo largo del planeta. Lamentablemente, la basura no es el único marcador que hemos dejado. Después de la Segunda Guerra Mundial y de realizar pruebas atómicas en la atmósfera, se dejaron marcadores radioactivos en todo el planeta. En particular, aquel dejado por la bomba de hidrógeno desarrollada por los Estados Unidos y probada en 1952, que dejó un marcador radioactivo en todo el planeta y que irónicamente actualmente los científicos que se dedican a estudiar el hielo buscan para fechar su hielo, ya que cuando encuentran esta capa radioactiva saben que ese hielo se formó en 1952.
Este asunto perdón, el segundo criterio, que es un criterio biológico, y les explico, es que a diferencia de otros grupos de animales que se han adaptado y han evolucionado para volar, para nadar, para correr a grandes velocidades o saltar, y a contrapelo de lo que la industria cinematográfica se empeña en mostrarnos, seres humanos que vuelan con alas o sin alas, o que se mantienen debajo del agua sin tener branquias, y se crecen y su musculatura muscular aumenta 3, 4 veces y de altura, y una cosa espantosa. Y por cierto, no sé si alguna vez, si conocen a Hulk, si se han preguntado por qué cuando literalmente se pone verde de coraje, aumenta, crece su volumen y rompe la camisa, rompe los zapatos, pero los pantalones no los rompe. A mí alguien alguna vez me va a tener que explicar cómo lo hace, porque rompe una serie de reglas físicas que es un escándalo. Pero volvamos a nuestro tema. Les decía, nosotros hemos logrado todo eso. Volamos, nos podemos mantener en el fondo del, bueno, no en el fondo del mar, en el agua durante horas, podemos desplazarnos a grandes velocidades, sin haber desarrollado alas, sin haber desarrollado branquias, sin desarrollar esas musculaturas bárbaras. Lo hemos logrado desarrollando nuestro cerebro, pero ha sido a costa de modificar nuestro medio ambiente. Y me pregunto, y les pregunto, ¿cuál ha sido el costo de lograr esas hazañas? Hablando de este asunto del modificar el medio ambiente, me da a pensar que, por ejemplo, actualmente es una verdadera lástima que haya más tigres de Bengala en cautiverio que en libertad. Que queden 1 o 2 rinocerontes blancos que incluso andan con guardaespaldas. Que la vaquita de mar esté por desaparecer. Que la tortuga laúd esté por desaparecer. Y la lista sigue y sigue y sigue, como ustedes saben. A lo largo de estas reflexiones, fue inevitable que la disciplina científica de mi formación se impusiera y analizara todo esto que les estoy diciendo y llegué a la siguiente conclusión. Bueno, la vida se ha sobrepuesto a catástrofes mucho mayores de lo que estamos enfrentando actualmente y aquí estamos. Por ejemplo, la energía que liberó el meteorito que aniquiló los dinosaurios es mucho mayor, pero por mucho, a toda la energía liberada por la bomba de Hiroshima, Nagasaki, la bomba de hidrógeno, Chernobyl, Fukushima, etc. Y aquí estamos. O sea, la vida va a seguir, aunque desaparezcan los gorilas, aunque desaparezca la vaquita de mar, aunque desaparezcan las tortugas laúd. La vida aparecerán nuevas formas de vida, nuevos ecosistemas y la vida continuará. Así pensando y reflexionando y con la misma disciplina científica, me hice las siguientes preguntas. ¿Por qué elaboramos listas de extinción? ¿Es posible ver el problema desde otra perspectiva? Y les vengo a proponer un cambio de paradigma en cuanto a las listas de extinción. Y les propongo la creación de un círculo, al que he llamado el círculo de la conservación. Y decidí poner en el centro de ese círculo al hombre. Esto es a lo que yo llamo la visión antropocéntrica de la conservación. Pero ojo, no coloco en el centro de ese círculo a esa especie voraz, mezquina, codiciosa, que se ha asumido como dueño del planeta y de nuestros cohabitantes. De hecho, nos hemos convertido a las demás especies en bienes de consumo. Ahorita cualquiera de nosotros puede salir e ir a comprar una tabla de pino, una tabla de zapote, una tabla de roble, ir a comprar una bromelia, ir a comprar un perro, un gato, una serpiente, un insecto. No, no se trata de eso. Se trata de que en ese círculo, si nosotros desaparecemos de ese círculo, en una de esas, todas las demás especies se recuperan. Pero si esas especies desaparecen, con toda probabilidad desapareceremos nosotros. Por eso necesitamos conservar este medio ambiente. Conservarlo y recuperarlo de ser posible. Porque nos da de tomar agua, nos da de comer, nos da el aire que respiramos. Es imprescindible conservar el medio ambiente. De otra manera, no tenemos futuro como especie. Una virtud que le asigno a este círculo de conservación es que es personalizable. Yo personalmente he decidido colocar en el centro a mi hija. Porque cualquier esfuerzo que yo haga, mínimo, pequeño, mediano, grande, por conservar el medio ambiente es por ella, pensando en su futuro. Si ustedes quieren, ustedes se pueden poner en el centro de ese círculo. Si ustedes quieren, pueden poner a su familia, a sus amigos.
A quien he puesto en ese centro es al grupo humano que dio origen a ese hombre que está en el círculo, y no me refiero al hombre de Vitruvio, me refiero a Leonardo da Vinci, me refiero al divino Miguel Ángel, a Bach, a Mozart, a Beethoven, a Frida Kahlo, a Rivera, a Carlos Fuentes, al eterno Gabo, a Shakespeare, a Cervantes, a Pablo Neruda, a Julio Cortázar, quien escribió en otro contexto, pero tomo la frase que dice: no puede ser que estemos aquí para no poder ser. Todas estas ideas y reflexiones que he compartido con ustedes son auténticamente mías. Sin embargo, en un ejercicio de honestidad intelectual debo decirles que este concepto de antropocéntrico no es mío, ni siquiera es nuevo. Voy a compartir con ustedes la expresión más hermosa que he encontrado del concepto de antropocentricidad en un poema que tiene 600 años de antigüedad. Y dice así: amo al cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante olor de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Gracias.